Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y esos giros argumentales que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, una que trascendió la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo, a Altay Ulusoy y Zerrinei Sarıkaya. Prepárense porque vamos a hablar de su química explosiva, su impacto cultural y por qué incluso años después, su romance en la pantalla sigue siendo tan cautivador. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre telenovelas turcas, análisis de personajes, detrás de cámaras y mucho más. Quiero que se unan a esta comunidad de adictos a las series turcas. Ahora sí, adentrémonos en la historia de Altay y Zerrinei. Su camino se cruzó en la telenovela Medcezir, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. Desde el momento en que sus personajes, Yaman y Mira, se encontraron, la chispa fue innegable. Pero, ¿qué hizo que esta pareja fuera tan especial? No se trataba simplemente de dos actores guapos en pantalla, había una magia, una autenticidad que resonaba con el público. Yaman, interpretado por Altay Ulusoy, era el chico problemático del lado equivocado de las vías, con un pasado difícil y un corazón lleno de cicatrices. Zerrinei Sarıkaya, como Mira, era la chica rica, la princesa de Altınköy, que vivía en un mundo de privilegios y superficialidades. Su conexión fue una colisión de mundos, una historia de amor improbable que floreció a pesar de las diferencias sociales y los obstáculos que la vida les arrojaba. La belleza de su interpretación radicaba en la vulnerabilidad que ambos actores aportaron a sus roles. Altay nos mostraba la dureza exterior de Yaman, pero también la profunda soledad y el anhelo de aceptación que se escondían debajo. Zerrinei, por su parte, le dio a Mira una complejidad que iba más allá de la típica chica rica, vimos su lucha interna, su deseo de ser comprendida y su valentía para desafiar las expectativas de su entorno. La interpretación de Zerrinei no solo se limitó a mostrar la faceta superficial de Mira, sino que exploró a fondo las inseguridades y las presiones a las que se enfrentaba una joven criada en un ambiente tan elitista. La serie permitió ver cómo Mira evolucionaba, aprendiendo a valorar la sinceridad y la autenticidad por encima de la riqueza y el estatus social. Pero más allá de sus interpretaciones individuales, era la química entre Altay y Zerrinei lo que realmente cautivaba al público. Se podía sentir la tensión, la atracción y la conexión emocional entre Yaman y Mira en cada escena. Sus miradas eran intensas, sus abrazos reconfortantes y sus besos, ¡ay, sus besos! Eran de esos que te hacían suspirar y desear tener un amor así. Esa química no era solo producto de la actuación, se percibía una conexión genuina entre ellos, una comprensión mutua que se traducía en la pantalla. Los directores de la serie supieron aprovechar al máximo esa sinergia, creando escenas que resaltaban la intensidad de su relación. No se trataba solo de romance, la relación entre Yaman y Mira también exploraba temas importantes como la desigualdad social, la superación personal y la importancia de la familia y la amistad. Vimos cómo Yaman luchaba por dejar atrás su pasado y construirse un futuro mejor, y cómo Mira aprendía a valorar las cosas que realmente importaban en la vida. Juntos se convirtieron en un símbolo de esperanza y de la posibilidad de encontrar el amor verdadero, incluso en los lugares más inesperados. La serie no evitó abordar los desafíos que implica una relación entre personas de diferentes clases sociales, mostrando los prejuicios y las dificultades que enfrentaban Yaman y Mira en su intento por construir un futuro juntos. Medcezir fue un fenómeno en Turquía y en muchos otros países. La gente sintonizaba cada semana para ver la evolución de la relación entre Yaman y Mira, para reír con sus momentos felices y llorar con sus momentos tristes. La banda sonora de la serie, con canciones como Medcezir de Toy Gariki, se convirtió en un éxito instantáneo y contribuyó aún más a la atmósfera romántica y emotiva de la serie. La música se convirtió en un personaje más de la serie, subrayando las emociones de cada escena y creando una atmósfera inolvidable. La canción principal, Medcezir, se convirtió en un himno para los fans de la serie, evocando instantáneamente los recuerdos de los momentos más emblemáticos de Yaman y Mira. Pero el impacto de Altay y Zerrinei no se limitó a la pantalla. Su popularidad creció exponencialmente, convirtiéndolos en íconos de estilo y en modelos a seguir para muchos jóvenes. Eran portada de revistas, participaban en campañas publicitarias y se convertían en tema de conversación en las redes sociales. La gente estaba obsesionada con su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su estilo personal, tanto en la serie como en la vida real, marcaba tendencia.
Los fans imitaban su forma de vestir, sus peinados y su actitud, convirtiéndolos en referentes de la moda y la cultura juvenil. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, como suele suceder con las parejas en la pantalla con tanta química, los rumores sobre una relación romántica entre Aatai y Serinei en la vida real no tardaron en surgir. Los fans estaban convencidos de que su amor era real y que simplemente lo estaban ocultando. La prensa del corazón turca se llenó de especulaciones y rumores sobre su relación, alimentando la fantasía de los fans que soñaban con verlos juntos fuera de la pantalla. Nunca hubo una confirmación oficial de una relación amorosa entre ellos, pero las pistas eran numerosas. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos especiales y mostrando una complicidad evidente. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos, alimentando aún más los rumores. Sus interacciones públicas, aunque sutiles, eran interpretadas como señales de un romance secreto. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, todo era analizado con lupa por los fans y la prensa. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación, ya sea romántica o simplemente una amistad muy cercana, llegó a su fin. Esto, por supuesto, causó gran decepción entre los fans que esperaban verlos juntos para siempre. La noticia de su separación fue un golpe duro para los seguidores de la pareja, que habían invertido emocionalmente en su relación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y desilusión, pero también de apoyo y buenos deseos para ambos actores. A pesar de que ya no están juntos, el legado de Aatai y Serinei como una de las parejas más queridas de las telenovelas turcas sigue vivo. Su química en Medcezir es inolvidable y su impacto en la cultura pop turca es innegable. Siguen siendo muy populares y exitosos en sus carreras individuales, pero siempre serán recordados como Yaman y Mira, la pareja que nos robó el corazón. Su relación en Medcezir trascendió la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno cultural que marcó una época en la televisión turca. La serie sigue siendo recordada y celebrada por los fans, que continúan viendo y comentando sus escenas favoritas. Aatai Ulusoy ha continuado su carrera con papeles protagónicos en series como Yerde, The Protector, y Yeşilçam, demostrando su versatilidad como actor y consolidándose como uno de los nombres más importantes de la industria turca. Yerde le permitió explorar un lado más oscuro y complejo, interpretando a un policía encubierto infiltrado en la mafia. The Protector, la primera serie turca original de Netflix, le dio reconocimiento internacional, mostrando su talento a una audiencia global. Yeşilçam lo llevó a interpretar a un productor de cine en la época dorada del cine turco, permitiéndole mostrar su madurez actoral y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros. Serinei Sarkaya, por su parte, ha protagonizado series como Fi, Sameran, y Kimler Held y Kimler Hekti, mostrando su talento actoral y su belleza cautivadora. Fi la consolidó como una de las actrices más versátiles y arriesgadas de la televisión turca, interpretando a una bailarina con una personalidad compleja y fascinante. Sameran, una serie de fantasía, le permitió explorar un género diferente y mostrar su capacidad para crear personajes memorables. Kimler Held y Kimler Hekti la devuelve al género de la comedia romántica, mostrando su lado más divertido y encantador. Pero más allá de sus logros individuales, la sombra de Yaman y Mira siempre los acompañará. Los fans siguen esperando una posible reunión, una oportunidad para verlos juntos de nuevo en la pantalla. La idea de una segunda temporada de Medcezir, o de un nuevo proyecto que los reúna, sigue siendo un sueño para muchos. Y aquí es donde quiero que ustedes, mis queridos espectadores, participen. ¿Cuál es su momento favorito de Yaman y Mira en Medcezir? ¿Qué es lo que más les gusta de la actuación de Aatai y Serinei? ¿Creen que alguna vez volverán a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones. Compartan sus recuerdos, sus teorías y sus esperanzas sobre esta pareja icónica. Hemos llegado al final de este viaje a través del romance en pantalla de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya. Recapitulando, hemos explorado su química innegable, su impacto cultural y por qué su historia de amor en Medcezir sigue siendo tan cautivadora incluso años después. Vimos cómo sus personajes, Yaman y Mira, conquistaron nuestros corazones con su vulnerabilidad, su pasión y su lucha por un amor que desafiaba todas las expectativas. Hemos analizado sus interpretaciones individuales, la química que los unía y el contexto social y cultural que rodeaba su relación en la serie. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo.
Gracias por acompañarme y por ser parte de esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido sobre este fascinante mundo. Ahora, antes de que se vayan, les pido un favor: denle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos que también aman las telenovelas turcas. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo traerles más historias emocionantes, análisis profundos y contenido exclusivo sobre el mundo de las series turcas. Su suscripción me ayuda a crecer y a llegar a más personas que comparten nuestra pasión por las telenovelas turcas. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre Atay y Serenay, y díganme qué otras parejas de telenovelas turcas les gustaría que analizara en futuros vídeos. Quiero saber qué les interesa. Sus sugerencias son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que sea relevante y entretenido para todos ustedes. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Adiós.